que le ponemos el... Bueno, Íñigo Errejón es hoy, porque hoy estamos hablando mucho de Pedro Sánchez, pero hablamos de Pedro Sánchez y hablamos del presente y el futuro de la izquierda en España, pero si pensamos en el futuro es inevitable que salgan unos cuantos nombres y uno de ellos es el de nuestro invitado esta noche. Y lo primero que quería preguntarle, vamos a hablar de la actualidad y luego hablaremos de otras cosas que quizá no son tanta actualidad, pero lo primero que quería preguntarle primero, ¿te ha llamado Pedro Sánchez ya? Sí. Antes de nada, me gustaría decir que me hacía mucha ilusión estar por la invitación, por las características del acto, porque nos acompaña Feliu, que cantará después unos temas, que es una cosa que me hace mucha ilusión, y también por el lugar, porque como sabéis, el Teatro del Barrio es un lugar al que nosotros le tenemos mucho cariño y que está en nuestras raíces desde el principio. Y no me ha llamado. Estamos bien. Bueno, voy a hacerte otra pregunta, a ver si me contestas con algo más que uno. Voy a hacerte dos para que me contestes las dos seguidas. ¿Es una buena noticia para la izquierda en España la victoria de Pedro Sánchez? Y segundo, ¿o la buena es que no haya ganado Susana, Felipe, El Yate, Juan Luis, etcétera? Yo creo que es una buena noticia no solo para la izquierda, sino para el conjunto de la gente decente en nuestro país. Y eso no necesariamente por las características de Pedro Sánchez, por las características personales, por sus convicciones ideológicas, sino por el movimiento que en torno a él se ha generado dentro del Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista ha vivido también una pequeña gran sacudida que estoy convencido que no hubiera sucedido si antes no hubiéramos existido nosotros y si antes no hubiera existido el 15M. Esto no es decir que, digamos, esto no es anticipar mucha ilusión con respecto a lo que puede hacer y a lo que quiere hacer. Todo eso está por ver. Hemos conocido diferentes formas de actuar y diferentes líneas de Pedro Sánchez. Hemos conocido diferentes Pedro Sánchez. Pero claramente a veces en la historia la gente se convierte en referente más allá de sus condiciones subjetivas. Se convierte en referente pues porque, no sé, hay momentos que los países tienen hambre de referentes o de héroes, tienen hambre de épica o de mística. Yo creo que no hay muchas condiciones para que lo encarne, pero sin embargo hay que reconocer que en el Partido Socialista pasa una cosa que era impensable, que no podía suceder, que es que un hombre absolutamente privado del aparato contra el conjunto de los poderes mediáticos y económicos ha servido de referente para una pequeña rebelión de votantes o simpatizantes o militantes del Partido Socialista que en primer lugar han expresado su descontento con la investidura con Rajoy y en segundo lugar han expresado su descontento con el intento, creo un intento de régimen, de hundir al Partido Socialista para salvar el régimen del 78 en España. Creo que en algún momento diferentes espacios mediáticos, intelectuales y económicos le propusieron al Partido Socialista que se tenía que sacrificar para que sobreviviera un sistema de partidos tradicional y un sistema político ya muy tocado en su legitimidad y en su capacidad de seguir gobernando nuestro país. Hubo quien lo aceptó y ha habido quien dentro del Partido Socialista ha dicho que no lo querían, que no querían sacrificar su partido y que proponían otro rumbo. ¿Va a ser ese otro rumbo posible? Pues depende de muchas cosas. Depende de las características del propio secretario general que acaban de elegir. Y ahí no tengo muchos datos, o sea que nos podemos atener. Depende de una correlación de fuerzas muy difícil en la que ha sido elegido un secretario general con todos los poderes internos de su partido en contra, y depende también de cuánto seamos capaces de conducir y de avanzar un clima y una dinámica de país que arrastre o que obligue a moverse a la dirección actual del Partido Socialista. No con agresión, pero sí marcando una iniciativa inequívocamente alternativa al intento de las élites de ganar tiempo, que es lo que supone el gobierno Rajoy. Por eso digo que más allá de las características concretas, individuales del personaje, creo que haríamos mal en tomarnos a la ligera o al revés, o no solo a la ligera, sino que nos pusiera a la defensiva lo que pasó anoche en el Partido Socialista. Lo que pasó anoche en el Partido Socialista es también un resultado, es, si queréis, un temblor del gran terremoto que produjo el 15 de mayo del 2011.
y sus sucesivas transformaciones políticas. No hay que ser del Partido Socialista ni votante ni militante del Partido Socialista para reconocer que lo que ayer pasó no es una interna de un partido, es la repercusión en un partido de un proceso de cambio abierto en toda España que está obligando a moverse a casi todos los partidos políticos, salvo, digamos, a un Partido Popular que necesita seguir gobernando para protegerse de la acción de los jueces. Y a ti, y a Podemos, especialmente le obliga a moverse ahora, porque tengo la sensación de que, preguntamos, ¿cómo afecta al PSOE la victoria de Pedro Sánchez? Tengo la sensación de que al PSOE le afecta de una manera, pero a Podemos le afecta severamente. Cuéntamelo. Está por ver cómo nos afecte en función de la dirección que tome. Pero está claro que nos interpela. Lo que pasó ayer, no es lo que sucedió ayer en las primarias del Partido Socialista no es un asunto solo de los votantes del Partido Socialista, afecta al conjunto del programa político español y a nosotros en primer lugar. ¿En qué sentido? Yo creo que demuestra que no hay una frontera clara e inequívoca, digamos, entre los viejos partidos del régimen del 78 y quienes queremos cambiar, que hay contradicciones dentro. Ayer se vivió una contradicción dentro del Partido Socialista y que nuestra relación con el Partido Socialista es una relación extraordinariamente complicada, pero de la que depende la posibilidad de cambio en España. Hemos sido hasta ahora competidores a brazo partido en el electoral, pero solo puede haber gobiernos de cambio no tan audaces como nos gustaría, pero que vayan transformando las instituciones y las políticas públicas en favor de la mayoría social si nos entendemos. Esa contradicción es una contradicción desgarradora, porque es competir mucho en el electoral, pero necesitarse. Solo ha habido cambio en los ayuntamientos del cambio cuando el Partido Socialista nos ha apoyado, y en las comunidades autónomas donde se ha desalojado al Partido Popular para hacer políticas un poco más avanzadas en lo democrático y lo social, ha sido por un entendimiento, y el Partido Socialista solo lo ha podido hacer entendiéndose con nosotros. Esa clave, Susana Díaz decía siempre en campaña, yo quiero un Partido Socialista que no pacte ni con Podemos ni con el Partido Popular. Que era en realidad decir, yo quiero volver a 1990. Pero claro, es imposible. Y eso ya no va a pasar. Y eso no es una cuestión, digamos, de preferencia ideológica, es una cuestión aritmética. Podemos seguir manteniendo un proyecto radicalmente independiente de recuperación de la soberanía popular, entendiendo que la aritmética nos va a obligar a entendernos. Parece que quien ahora ocupa la Secretaría General del Partido Socialista ha recibido un mandato que le empujaría hacia entenderse con nosotros. Si fuera así, corregiría las actuaciones anteriores, porque él mismo, siendo secretario general en la anterior etapa, cuando era otro Pedro Sánchez, lo digo porque no lo digo por hacer una broma, puede ser como lo del conde de Montecristo, que después de haber estado recluido por sus adversarios, cuando consigue fugarse, se fuga para vengarse y es otro personaje, diferente del que fue antes. Si es fiel al mandato que entiendo que lanzaron ayer de forma muy mayoritaria los militantes del Partido Socialista, debería buscar algún tipo de entendimiento con nosotros. Y ese entendimiento, según generaciones y según zonas en el Estado español, en unos casos será que nos acompañe y en otros lugares será que nos deje acompañar. Y eso, pues seguramente en las grandes ciudades el Partido Socialista nos tendrá que acompañar, y entre la gente más joven nos tendrá que acompañar. Seguramente en el sur de España y en las zonas más rurales nosotros tendremos que acompañar con exigencias de cambio. Creo que esa es una idea de sentido común entre el grueso de los votantes que hoy están exigiendo cambio en España. Pero, Íñigo, directamente, ¿a vosotros os interesaba más que ganara Susana Díaz de cara a unas elecciones generales para arrebatar esos votos de la izquierda? Más que Pedro Sánchez, que ahora sí que parece que es izquierda, por lo menos el de ahora. Yo creo que no. Yo creo que no, porque en general en política, cuanto peor, peor. Y no suele producirse esa cosa. Yo vengo de una cultura política que se ha educado precisamente lo contrario, pero no suele producirse esa cuestión por la cual la acumulación de males, desgracias o derrumbamientos del adversario te entrega ningún tipo de victoria. ¿No os ibais a llevar más votos con Susana Díaz del PSOE? Yo creo que en todo caso eso dependería, creo que hay una variable independiente, que es lo que hagamos nosotros. Creo que, y lo digo con todo el respeto para otros partidos políticos y para votantes de otras formaciones políticas, somos un partido, o somos una formación política que gana en algunos de los puntos económicamente fundamentales para el desarrollo del Estado español, que gana en las grandes ciudades, que gana entre la población más joven y que, por tanto, es claramente una formación que es un vector de futuro. Una formación que es un vector de futuro no puede estar mirando por el retrovisor a otras formaciones, incluso si a veces se tiene que entender con ellas. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo que hagan los votantes del Partido Socialista, como los abstencionistas, como los del Partido Popular, como los de Ciudadanos, depende. Creo que nosotros en ese sentido dependemos drásticamente de nosotros mismos.
Hemos demostrado ya ser capaces de agitar el tablero, de emocionar a mucha gente, de poner durante un tiempo muy largo a la defensiva a las élites políticas y económicas en el Estado español. Ahora se trata de que también para la gente que no vibra, también para la gente que no son ultraconvencidos, también para la gente que tiene dudas, que tiene reparos, que tiene miedo, que tiene incertidumbre, les garanticemos no solo que sabemos cantarle a las 40 a los poderosos, sino que estamos en condiciones de tomar las riendas y de conducir un proyecto de país alternativo. Y eso tiene mucho que ver con una fractura geográfica y con una fractura generacional en el Estado español. Y creo que hay sectores a los cuales nosotros les tenemos que garantizar, o para los cuales nosotros tenemos que representar el orden. Seguramente en un momento de reflujo de las expectativas políticas en España y de la movilización política, lo fundamental es que nosotros tengamos la capacidad de garantizar que representamos un orden alternativo, pero un orden. Y eso fundamentalmente porque Mariano Rajoy no gobierna hoy porque haya sido capaz de renovar un consentimiento activo entre la población española. Creo que gobierna por una mezcla de resignación, cansancio, hastío y desconfianza hacia las alternativas. Si eso es así, nosotros no deberíamos concentrar el grueso de nuestros, digamos, de nuestros ataques o de nuestra iniciativa política a demostrar que el Partido Popular sea cruel o corrupto. Porque yo creo que una muy buena parte, y me arriesgo incluso de sus votantes, son más o menos conscientes. Lo que deberíamos, digamos, el sentido en el que tenemos que cargar, creo que la moción de censura va en esa dirección, en el que tenemos que cargar el grueso de nuestra iniciativa política es en la demostración de algo mucho más radical. No es solo que sean más o menos canallas o más o menos corruptos, es que son innecesarios, porque son un bloqueo a las posibilidades de desarrollo de las condiciones de vida de la mayoría de la gente en nuestro país. Esa es una tarea que nosotros, esa es una tarea solo nuestra. Mientras nosotros estamos trabajando en esa tarea. Si nosotros no resolviéramos esa tarea, da igual cualquier derrumbamiento, crisis o colapso en otros partidos políticos. Da igual cuántos casos de corrupción se agolpen en los juzgados. Da igual cuánto se abran en canal otros partidos políticos tradicionales. Ahí creo que dependemos drásticamente de nosotros. Yo creo que si sabe responder el mandato que ayer pronunciaron de manera muy mayoritaria las bases del Partido Socialista, y si sabe estar a la altura, y si nosotros hacemos nuestras tareas, creo que es una buena noticia. Hablas de vibrar y de emociones. Quiero hablarte de emociones. Las emociones, tú hablabas ahora del 15M. Pero claro, en el 15M hubo una combinación de fuerzas y de emociones. No sé cuánto se mantiene ahora, teniendo en cuenta, tú hablas también de resignación y de, bueno, el que va a seguir votando a Mariano Rajoy, pase lo que pase por encima. Quiero que hablemos de Podemos, ahora que estamos aquí en familia y que muy pocos nos escuchan, lo que creímos que podía ser Podemos y lo que es ahora. Quiero hablarte de cosas muy serias de este país y de cómo, para mucha gente, incluso simpatizante y votante vuestra, se ha convertido un poco vuestra actuación ejecutiva con respecto a los grandes problemas de este país. Hablamos de un autobús de la trama, hablamos de un PIN, de la moción de censura, hablamos también de vuestras peleas en las redes sociales y hablamos también incluso de la intervención de Irene Montero en la puerta del Reina Sofía cuando no logró entrar en la cadena SER. Ahora aquí estamos, como te digo, aquí en familia y con el corazón en la mano, dice que acabamos de soplar unos cuantos euros por la suscripción. ¿Entenderías que hoy esas emociones con respecto a vosotros y en lo que suponíais hace unos años ahora se hubieran un poco amortiguado? Porque el sol de este sábado no es el sol que vimos en el 2011. Sí, lo entendería. Lo entendería, hago la respuesta más general y luego la más particular. Lo entendería en primer lugar porque las fuerzas políticas en realidad, creo que aquí no puedo ser más honesto al decirlo, las concreciones políticas, cuando se hacen grandes, cuando avanzan, defraudan. Todos los procesos de cambio político decepcionan un poco, siempre, porque son un poco más imperfectos y más incompletos que nuestras expectativas, siempre. Digamos, es imposible imaginar ninguna concreción política, apuesta política o gobierno que esté a la altura de los deseos y las emociones que se nos despertaron en las plazas llenas en el Estado español a partir del 15 de mayo de 2011. Es imposible. Ahora bien, esto no se puede convertir en una excusa para el cinismo. Pues como es imposible, entonces todos somos iguales. No, hay que esforzarse. Pero hay que esforzarse sabiendo que, digamos,
yo empecé mi militancia en el movimiento libertario y pintábamos mucho nuestros sueños no caben en sus urnas. Y sigo pensando lo mismo, ¿no? Me sigue pareciendo drásticamente cierto, claro que sí, nunca van a caber. Eso no significa que haya que regalarlas, ni que haya que regalar los aparatos del Estado o los gobiernos a los poderes oligárquicos, porque cuando se los regalamos hacen verdaderas barbaridades. Pero hay un punto en el que las conversiones políticas defraudan. Ahora, yendo en concreto a nuestra evolución, yo creo que el clima en España ha cambiado y nosotros debemos estar preparados para discutir si para que Podemos más nuestros aliados de las conferencias plurinacionales tengamos la capacidad de representar un proyecto de mayoría política y de gobierno en el Estado español, para que eso sea así, nosotros necesitamos que el país esté patas arriba o no. ¿Necesitamos la excepción o no? Yo recuerdo que un diario, al que todavía no me he suscrito, la primera vez que una encuesta nos dio la primera posición, tituló "La ira ciudadana aupa a Podemos en primer lugar". Eso claramente tenía una intención de deslegitimación, pero también se nos colaba un tipo de análisis, que es la gente como nosotros solo podemos ganar en un país que está, digamos, patas arriba, tan desesperado que está dispuesto a confiarle el país a alguien como nosotros. Bueno, yo creo que esa idea hay que combatirla. Hay que combatirla en lo teórico y hay que combatirla en lo político. En primer lugar, porque en España no hay una crisis de Estado. Las administraciones siguen funcionando, las infraestructuras siguen funcionando, el orden público sigue funcionando y la gente en general sabe qué esperar del día siguiente, incluso los más machacados por las políticas de gestión neoliberal de la crisis. ¿Y eso qué significa? Que el orden no se va a derrumbar solo y que los presidentes no van a salir en helicóptero de un palacio de gobierno y que no se van a derrumbar las instituciones. Es decir, que la gente tiene mucho que perder. Es decir, que el cambio no va a ser un salto brusco a todo o nada de la situación en la que estamos ahora al mundo soñado, sino que para la mayor parte de la gente la opción por el cambio político la tomará cuando vea que ya no hay nada que esperar de los que gobiernan. Yo creo que eso más o menos va calando y que hay un tránsito sin traumas y sin obligación de jugárselo todo a todo o nada en favor de un proyecto de país, digamos, más justo, más soberano, más democrático. Como el clima ha cambiado, como el año 2016 creo que se saldó con una cierta derrota moral, que yo todavía se lo decía a Zoido, el ministro Interior, en el Parlamento. Decía, yo creo que ustedes vienen a los miércoles, a las sesiones de control al gobierno, con un cinismo poco disimulado, porque ustedes no aspiran a convencernos. Ustedes simplemente aspiran a derrotar moralmente a la población española. Ustedes aspiran a que, al final, caiga por su propio peso la idea de que son una especie de plaga bíblica de la que no nos podemos librar. Y derrotar las mejores expectativas de los sectores más dinámicos. Creo que el 2016 produjo un poco eso. Creo que hay gente que entre el 20 de diciembre de 2015 y el 26J del 2016 se dejó ilusiones o expectativas por el camino. Y reconocerlo no es para dar pasos atrás, es para reconocer en qué terreno estamos ahora. Ahora, un revolucionario es aquel que siempre le fía sus expectativas a que la gente esté permanentemente entusiasmada y en la calle. Un yonki de las movilizaciones, y hay algunos que lo somos, pero no con eso se construye una mayoría alternativa. Es alguien que sabe leer en cada momento y escuchar cuál es el clima de su pueblo. Y me da la sensación que nuestro clima no es el clima solo destituyente que nos encontramos desde el 2011, seguramente hasta a lo mejor el 2014. Es un clima un poco diferente. Eso también nos afecta a nosotros. Y además nosotros, claro que sí, hemos cometido muchísimos errores. Bueno, yo creo que, fíjate, no es necesariamente cierto que todo el mundo valore como un elemento de riqueza democrática y pluralismo un proceso interno de discusión como el que nosotros tuvimos. Yo creo que nosotros hay discusiones que teníamos que dar. Yo las di muy abiertamente. Las di con la misma franqueza en el proceso abierto con la que, una vez que el proceso se cierra, el proceso está cerrado y remamos todos juntos. Pero nos confundimos si queremos que todo el mundo vio riqueza, contraste, ideas y pluralismo en ese proceso. Mucha gente vio exclusivamente, no sé, digamos... Claro, se quedó con... Y me puede parecer normal, que se queda pues, con el ruido que genera, con la sensación de desazón, con las situaciones emocionalmente difíciles, con las repercusiones a veces difíciles, y eso es verdad que puede pasar factura. Y luego... nosotros, que veníamos de una hipótesis muy acelerada, lo dijimos muchas veces de forma un tanto grandilocuente, una cierta hipótesis como de guerra relámpago, de asalto electoral acelerado,
cuando el tiempo político se ralentizó, cuando la situación política en España ya no cambiaba de semana en semana, sino que se ralentizaba un poco, a veces no supimos adaptarnos, en términos de Gramsci, de esa guerra de movimientos, a una guerra de posiciones en la que asumamos que hay tareas que son largas y lentas y que hay tareas que son inmediatas y que no las puedes liberar todas como si todas las apuestas se verificaran en el corto plazo a una semana vista. Hubo un tiempo en la política española, seguramente desde que aparecimos el 25 de mayo, para el Congreso de la Ciudadanía, el 25 de mayo de 2014, seguramente hasta el 20 de diciembre que la política española fue así. Una vez que el tiempo se ralentizó, que bajó el tempo, nosotros tardamos en adaptarnos. Y una última apunte tardamos también, y esa forma parte creo de una de nuestras apuestas más firmes para el futuro, entender que la competición ya no era una competición a todo o nada, entre dentro o fuera. Nosotros no estamos dentro, formamos parte del Estado español. Gobernamos algunas de las ciudades más importantes y vamos a gobernar algunas de las comunidades autónomas más importantes. Y eso significa que la competición no es, digamos, entre una especie de castillo cerrado sin contradicciones y unos asaltantes que o lo toman de todo o no lo toman, sino que es, me parece, una conquista cultural e institucional lenta en la que tenemos que poner muy en valor aquellas posiciones institucionales que ya gobernamos y prepararnos para ser la oferta más creíble de un orden alternativo y justo para los de abajo en las que todavía no. Te recojo el helicóptero que has dicho y además también tu apelación al orden. Es decir, en Barcelona Artur Mas tuvo que llegar en helicóptero al Parlamento y Ada Colau ganó el ayuntamiento. Y gobierna el ayuntamiento de Barcelona y Manuela Carmena gobierna el ayuntamiento de Madrid. Tengo la sensación de que Podemos es una fuerza que está cuajando en lo local y sin embargo en lo estatal genera unas reticencias de gestión que probablemente tienen que ver con lo internacional y que a veces se os escapan. Es decir, ¿hasta qué punto Podemos no es algo que sirve para lo local, incluso para lo autonómico, y sin embargo para lo estatal y para lo internacional se desvía? Yo, creo que ahí tiene también que ver con una fractura. Hay un libro que lo he citado varias veces en diferentes entrevistas, que se llama La España vacía, que es un libro que reflexiona sobre... en realidad reflexiona sobre el problema nacional español. De Sergio del Molino. Gran autor. Muy a menudo, hoy el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, estaba pronunciando una conferencia ofreciendo un acuerdo de referéndum, un acuerdo que nadie acogerá por parte del gobierno español, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, porque el resto de poderes del Estado no podían abrirle ninguna puerta para que hubiera una conferencia. Se discutirá mucho en estos días, al hilo de esa propuesta, sobre la cuestión, sobre las cuestiones nacionales en el Estado español. Y a lo mejor es porque soy madrileño, pero creo que la cuestión nacional menos discutida y la más urgente de afrontar es la cuestión nacional española. Quiero decir que una parte del déficit de nuestra construcción nacional, de la idea de imaginar un proyecto nacional democrático, la han intentado paliar las fuerzas conservadoras construyendo nacionalismo español por oposición a las identificaciones nacionales en las periferias, ¿no? Este libro, de La España vacía, cuenta esa fractura geográfica y generacional y demográfica en nuestro país, que tiene que ver con un hecho que no tiene parangón en los países que tenemos cercanos, que es que la inmensa mayoría del territorio español está semivacía y se está vaciando cada vez más. A pesar de lo cual tiene una influencia absolutamente decisiva en el reparto de poder a escala estatal. Una especie de predominancia de la meseta que no se traduce en modo alguno en reparto de rentas, de inversiones públicas, Lo digo porque el otro día estábamos discutiendo sobre la reforma electoral y alguien decía, un diputado del Partido Popular decía, claro, es que si tú le quitas, por ejemplo, los representantes a Soria, los intereses de los sorianos se verán menos protegidos. Lo que pasa es que los intereses de los sorianos en modo alguno se han visto mejor protegidos porque haya representantes por Soria que el Partido Popular saque prácticamente gratis, porque en el fondo ha sido un granero para colocar diputados por donde fueran donde fueran, que en modo alguno ha marcado algún tipo de redistribución de renta de las grandes ciudades a las provincias menos pobladas. Creo que ese mayor avance en las ciudades que en otros ámbitos, creo que tiene que ver, tú apuntabas una hipótesis, yo apuntaría a otra, creo que tiene que ver básicamente con que
y esto es una tradición en la historia de España, los movimientos de signo democrático o progresista avanzan más siempre en las grandes ciudades. De hecho, me atrevería a decir que nuestro sistema electoral es un sistema electoral diseñado para evitar eso. Nuestro sistema electoral es un sistema electoral que alguien diseñó para evitar que la victoria de las fuerzas democráticas o de las fuerzas populares o de las fuerzas progresistas en las grandes ciudades pudiera producir un vuelco nacional. Así que tenemos una situación insólita, que es que somos la tercera fuerza a nivel estatal y, sin embargo, gobernamos las principales ciudades de nuestro país. ¿Y cómo puede ser eso? Eso hacía muchísimo tiempo que no pasaba. Tenemos esta especie de desequilibrio en la que puedes, digamos, fuerzas hermanas pueden estar en el gobierno de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Cádiz o de A Coruña, y al mismo tiempo que eso no se traduzca en un desequilibrio que haya producido un vuelco electoral a escala estatal. Y yo creo que ahí hay que apuntar dos elementos. En realidad uno que tiene dos vertientes, que es una fractura generacional. Una de las tareas más importantes del cambio político, y también de las razones por las que hace falta, es para paliar esa fractura generacional, en la que tenemos partidos de treintañeros a los que votan treintañeros o menos, y partidos de gente de 60 años a los que votan gente de 60 años para arriba. Esto ha pasado, yo creo, en primer lugar, porque las políticas de ajuste y de recortes han sido políticas que han intentado hacer un pacto con el diablo, por el cual he intentado decir a una buena parte de nuestra población más mayor en España que se podían machacar las condiciones laborales y sociales de sus hijos y sus nietos y seguirle pagando las mismas pensiones a los mayores. Hoy hemos llegado al final del embudo. El modelo laboral de competir por costes salariales más bajos, de la devaluación salarial, de la precariedad, de la destrucción de los derechos en los lugares de trabajo, es un modelo que ha generado tanta exclusión y tanta precariedad que hoy con este modelo laboral se hace difícilmente sostenible las pensiones. Pero no porque haya más gente mayor, sino porque los que trabajamos hoy, trabajamos y no conseguimos con nuestros salarios sostener el sistema de pensiones y por tanto es como el final del embudo. Y por otra parte, sin duda en España hay una diferencia en la cultura política, creo. Las generaciones, sobre todo, que vivieron la dictadura, están encontrando razones para mostrarse más reticentes o más conservadoras con respecto a la posibilidad del cambio político. Y sus hijos y sus nietos no. Lo que pasa es que la estructura demográfica de España hace que, si bien eso no da para aguantar mucho tiempo, valga para contener. El Partido Popular es el cuarto partido entre la población en edad de trabajar. El cuarto partido, digamos, entre la gente que está en edad de trabajar, el Partido Popular es el cuarto partido. Y sin embargo, consigue, no una mayoría, pero la primera minoría, como para poder bloquear. Que, en mi opinión, tomo nota de la que dices, pero apuntaría también la hipótesis de que eso tenga que ver con claramente una fractura, digamos, entre las grandes ciudades y las provincias menos pobladas y una fractura generacional. Ahora bien, si lo sabemos aprovechar y hacer de cada ayuntamiento gobernado por el cambio un bastión que demuestre que nosotros somos capaces de gobernar mejor y al servicio de la gente, lo que estaríamos viendo es una tendencia histórica, que si trabajamos bien va a dar el salto en 2019 de algunas de las grandes ciudades a comunidades autónomas fundamentales y de ahí nítidamente al gobierno nacional. Lo digo en una sola frase. El Partido Popular construyó un modelo de España con su forma de gobernar en el País Valenciano y en Madrid. Rajoy, de hecho, lo dijo. Quiero una España como la Valencia que gobierna Rita Barberá. Quiero una España como lo que ha hecho Camps. El eje Madrid-Valencia fue el eje de un modelo económico determinado, de un modelo social determinado, del ataque a los servicios públicos a cambio de, digamos, de una clara apuesta por la financiarización de la economía, por las burbujas inmobiliarias, por la devaluación salarial y por una especie de permanente competición por los macroeventos que paliaran la destrucción del tejido productivo. Y ese modelo está colapsando en lo electoral, está colapsando en lo judicial y está colapsando en la cultura política y en el convencimiento de que no puede ofrecer digamos, ni horizontes económicos ni horizontes democráticos para la mayor parte de la población. Si en 2019 el Partido Popular no gobierna ni en el País Valenciano ni en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular ha perdido sus dos grandes pilares para construir un proyecto nacional. A mí me preocupa seriamente una cosa que has comentado, bueno, en realidad dos. Una es la brecha generacional que comentas,
a mí me da miedo que estemos perdiendo, digamos, una generación, que es ya no la mía, sino yo tengo un hermano que tiene ahora 17 años, y que cuando le dices que estudie o que haga algo, te dice que para qué, si no va a tener trabajo, y tú tampoco le puedes rebatir este argumento, porque en realidad tú también sabes que es muy probable que aunque estudie, no encuentre un trabajo, y me preocupa mucho que alguien esté pensando en esta franja de edad, y también me preocupa otra cosa, que es cómo puedes afrontar una candidatura, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que hay bastantes posibilidades de que lo hagas tú, contra Cristina Cifuentes, que es la niña bonita del PP y de mucha gente más moderna, ¿no? Porque, claro, lo estás vendiendo como una moderna, eres moderna. Empiezo por esta última que es más. Sí. Que es más fácil, en realidad. No, una a la otra, pero esta es más sencilla, yo creo. Yo creo que ese espejismo se está rompiendo ya. Digamos, el mito de que tú puedes pasarte 26 años en una banda mafiosa sin enterarte de nada, sin escuchar nada, sin participar de nada, y ser tú quien después regenera esa banda mafiosa, se está empezando a resquebrajar. Creo que vamos a ver más sobre eso. Se está empezando a resquebrajar. Digamos, su director de seguridad acaba de ser, director de seguridad que nos habló en febrero, director de seguridad de la Comunidad de Madrid acaba de ser imputado, la delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de ser imputada. Hay diferentes informes que han apuntado en varias ocasiones de la Guardia Civil solicitando su imputación, pero sobre todo, además, me parece que es un modelo que en lo económico y en lo social tiene las patas muy cortas. Y una de las cosas más importantes que está pasando, creo que hay que entender muy mucho, cuando salió el informe de la UCO de la Guardia Civil, Cristina Cifuentes insinuó que aquello pudiera ser juego amigo. Fuego amigo, no juego. Fuego amigo. Este me parece un dato fundamental. Nunca hay cambio en ningún país si previamente entre las élites no se abren enfrentamientos tan encarnizados que le hacen preferir a cada uno de ellos la defensa de sus intereses familiares por encima de un cierto interés general de Estado. Yo creo que el Partido Popular ya ha llegado a ese momento. Quiero decir que en el Partido Popular ya hay abiertas enfrentamientos, guerras de bandas que se libran, digamos, con nuestras instituciones, o sea, que se tiran cosas de una institución a otra porque siguen siendo las nuestras, usándolas unos contra trincheras de otros, que nos hablan de una cierta descomposición que algunos autores y analistas que conocen bien el Partido Popular dicen que no vemos más pronunciada porque todavía gobiernan. Digamos, el pegamento fundamental que mantendría el Partido Popular como un partido nacional sería que están en el gobierno. Pero cabe imaginar la posibilidad de que fuera del gobierno estas peleas se convirtieran, estas guerras de bandas más o menos soterradas se convirtieran en enfrentamientos abiertos. Por otra parte, creo que en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 nos quedamos francamente cerca de tener un gobierno alternativo en la Comunidad de Madrid. Creo que hoy hay más condiciones, más tiempo, más proyecto, más decisión y, digamos, mejor entorno y clima como para lograrlo. Con respecto a la primera pregunta, no es solo, y es fundamental lo que dices, no es solo que no tenga expectativas, es que una parte del disciplinamiento neoliberal funciona cancelando esas expectativas. La gente no suele movilizarse cuando cree que todo está absolutamente perdido. No suele movilizarse cuando cree que todo está fatal. Se suele movilizar, sostendría, cuando hay una brecha muy importante entre aquello a lo que están convencidos que tienen derecho y aquello que consiguen, y cuando conseguirlo a través de la movilización colectiva parece alcanzable. Aunque nos guste mucho y aunque eso esté muy contado en las películas, la gente en general no se suele apuntar a causas perdidas. La gente se apunta a las causas cuando empiezan a tener bastante viso de ser ganadoras. Por eso casi nadie se apunta tradicionalmente a las izquierdas. Claro, salvo momentos en los que, digamos, parece que hay una dinámica social en la que dar un paso hacia el cambio político o el compromiso político es casi estar alineado con el signo de tus tiempos en tu país. Por eso lo más importante no es fortalecer opciones políticas determinadas, sino fortalecer una dinámica general que haga coincidir los intereses nacionales con los intereses de la mayor parte de la gente golpeada o maltratada. Pero el problema fundamental es que el disciplinamiento neoliberal funciona acostumbrando a la gente a no tener derechos. O sea, el problema fundamental es que mi generación, y no digamos las que vienen detrás, son generaciones que pueden estar siendo educadas en la ausencia de referentes de lo que es tener derechos. La ausencia de referentes de lo que es tener un convenio colectivo, de lo que es tener representación sindical en el trabajo, más allá de lo que es, no sé, a la gente que sea de mi generación, me preguntaría cuánta gente
a día de hoy, si hace el cálculo de lo que tiene cotizado, puede decir a buen seguro que si no hay cambio político en España va a tener pensión pública garantizada. Hombre, tu generación dice la mía, también. Pues imagínate. Así es que Claro. Pero sobre todo, digamos, la memoria del derecho a tener derechos. La memoria de lo que significa ser un ciudadano. Que no es ser un señor que puede participar en el mercado y votar cada 4 años, sino que es alguien que por el hecho de pertenecer a una comunidad política determinada tiene garantías de exigirle que rindan cuentas los poderosos, tiene garantías de que si vienen mal dadas no se queda en la cuneta, tiene garantías de que cumple con las normas y a cambio no pasa miedo, no pasa frío, no pasa hambre, no tiene miedo a que estén a sus hijos, no está sometido al arbitrio y al deseo de los señoritos, sino que se garantiza que nadie se pone por encima de la ley por mucho dinero, por muchos amigos poderosos que tenga. Esta idea se puede quebrar, por eso decía que cuanto peor, peor. Quiero decir, varias décadas de destrucción de la memoria de lo que significa tener derechos pueden producir generaciones acostumbradas a... generaciones que ya no tengan, que ya no experimenten esa brecha, digamos, entre aquello a lo que crees que tiene derecho y lo que percibes, sino que básicamente, y ojo con eso, porque puede producir una cierta normalización criminal en España, básicamente se acostumbren, pues por ejemplo, a que podemos tener crecimiento del PIB con unas bolsas de exclusión de 1/3 de la población. Y ojo, porque eso es compatible con que siga habiendo formas procedimentalmente democráticas de elección cada 4 años. Que es que una buena parte de la población diga, es verdad, hay 1/3 que no se han salvado. De momento no soy yo. Y puedo votar opciones políticas que me garanticen, bueno, que conteniendo ese tercio, tú en todo caso no vas a empeorar. Ojo, porque la mera denuncia de la existencia de pobreza, de empobrecimiento, de injusticias o de crueldades, por sí misma, no produce activación política. Hay veces que lo que produce es miedo, al revés, que no sea yo. Con la ley Mordaza. Pero incluso hemos visto en países de nuestro entorno, más o menos, digamos, cultural o político, cómo hay opciones, digamos, de populismo reaccionario, de populismo xenófobo, que promete salvar a una parte de la población golpeada por la crisis a condición de no salvar a otra. Y que le dice, es verdad, yo me puedo hacer cargo de tus problemas, trabajador desempleado blanco. Hay una parte que no se va a salvar. Pero nuestras sociedades pueden convivir con una dosis elevadísima de cinismo. Por eso, siempre en lo intelectual me parece que hay que combatir las visiones que entienden que lo que hay que hacer es como correr el telón y una vez que se vean todas las maldades de los poderosos se producirá el cambio. Creo que tenemos que atrevernos a hacer la pregunta, ¿y si la gente lo supiera? Es decir, ¿y si la gente ya supiera, no en detalle cada caso, no se sabe la operación Lezo, la operación Gürtel, la trama púnica, pero ¿y si la gente ya supiera en lo fundamental que nos gobiernan unos señores que son unos sinvergüenzas que tienen pero un si poco ya de... lo sabes, Claro. pero si ya lo sabe todo el mundo, es que no hacemos más que repetirlo cada día. Y sin embargo eso por sí solo no produce transformación política, porque lo que produce, en mi opinión, lo que produce transformación política no es exclusivamente la convicción de que son unos canallas, sino de que hay condiciones como para gobernar o conducir nuestro país en un sentido diferente y que además esas condiciones, desengañémonos, que esas condiciones no te exigen ser un héroe. Si nuestras hipótesis políticas le exigen a la gente ser héroes y heroínas permanentemente y vivir permanentemente movilizados, serán hipótesis políticas de minorías. Y nos seguiremos encontrando en esas hipótesis políticas, porque vengo de ahí y me da la sensación de que estaré siempre ahí si no nos salen las cosas bien. Tienen que ser hipótesis que asuman que para una buena parte de la población española, para el grueso de la población española, las instituciones existentes, las infraestructuras existentes, el orden existente es un patrimonio. Y que seguramente hoy la frontera más radical que permite imaginar un cambio político de signo progresista, democrático, popular, plurinacional en nuestro país, tiene que ver con la sensación de que son las élites las que se han puesto fuera de la ley. Pero eso es una mirada política, o es un movimiento político, no es por ser provocado, pero un tanto conservador. No es que la gente haya salido a la calle a impugnar el acuerdo político de hace 30 años, es que la gente ha salido a la calle a decir que los poderosos y los privilegiados se lo han saltado. Eso tiene una noticia buena y una mala. La noticia buena es que me parece que deja muy fácil, no el desvelar las barbaridades de los de arriba, sino el construir un sentido común que reivindique que nos tenemos que hacer cargo del Estado a la gente sencilla, pero tiene de parte negativa que no son condiciones culturales, me parece, para grandes aventuras. Son condiciones culturales, digamos, para un discurso democrático popular que aspira a aislar a las élites y a construir una voluntad popular alternativa. Ese
discurso del que hablas, que yo creo que todos firmaríamos aquí porque eso sucediera en un país como España, ¿es compatible con, sabes bien que no solo tenemos una autonomía nosotros para poder gobernar? O sea, hay un montón de instituciones europeas, el FMI, donde precisamente no está... ¿No crees que a lo mejor también buena parte de ese pensamiento conservador de decir, es precioso todo lo que dices, pero va a venir Christine Lagarde a decir que bajemos de nuevo los salarios y la Comisión Europea nos va a decir el déficit, etcétera? ¿Cómo casa? O sea, para no quedar en una especie de cosa aventurera o un relato literario precioso que luego a la hora de ponerlo en práctica, pues fue bonito mientras duró, pero se queda en un discurso, en una intervención en el Parlamento, pero luego, cuando viene la troika, hombres de negro, hombres del color que se vistan ahora, es complicado de asumir, y yo creo que eso a lo mejor parte de la población española cree que bueno, pues que queda en un relato aventurero, pero no puesto en la práctica. Vivimos una situación muy contradictoria, porque lo que dices es drásticamente cierto. Los estados son la institución democráticamente conquistable por las mayorías más importante que existe. Aquí es como un debate siempre sin cerrar. No, pero lo más importante sucede en Europa. Ya, pero digamos, el poder político más importante que pueden conquistar la gente sencilla, los de abajo, son los estados nacionales. ¿Ese poder sirve? Sí sirve. ¿Ese poder basta? No, no basta. Es verdad que los gobiernos democráticos o de signo nacional popular, que son capaces de hacer una gestión de lo público, pues al servicio, en nuestros países del sur de Europa, al servicio de enfrentar la crisis ecológica, al servicio de enfrentar la desigualdad de género, al servicio de modernizar nuestra economía, nuestro sistema productivo y nuestro sistema energético, al servicio de revertir los recortes y blindar los servicios públicos, se van a tener que enfrentar a poderes mucho mayores que no rinden cuentas democráticas ante nadie. No es un problema de si preferimos la nación Europa, es un problema de democracia, pero no de democracia, digamos, como valor ético, como capacidad de los pueblos para gobernar los recursos compartidos. Y los estados nacionales han delegado mucha soberanía a organismos no democráticamente controlables. El problema no es que sean europeos, el problema es que estén en Europa, el problema es que no son democráticamente controlables. Y por tanto hay que recuperar una parte de esa soberanía hasta que seamos capaces de construir una integración regional que esté al servicio de las necesidades de los pueblos, sino al servicio de las necesidades ni siquiera del conjunto de los capitales, de una fracción muy pequeña del capital financiero, porque no está al servicio, digamos, de las pequeñas empresas, no está al servicio de los autónomos, no está al servicio del desarrollo de nuestras economías, luego no en los países de las economías del sur. Así que, paradójicamente, cuando parece que es más difícil recuperar soberanía para los estados, en todos los lugares florecen y crecen fuerzas que basan la promesa de protección y de cuidado de las poblaciones más golpeadas en la recuperación de la soberanía. ¿Cómo es posible que sea cada vez económicamente más difícil y políticamente esté cada vez más a la orden del día? Porque es una pelea que vamos a tener que dar. Y ahí, ¿lo puedes todo cuando ganas un gobierno nacional? No. Cuando ganas un gobierno nacional, en realidad no has ganado casi nada. Has ganado el derecho a empezar la batalla de verdad. Con muchos poderes que van a jugar a hacer un poder permanente de veto o de sabotaje de las transformaciones que quieras emprender. Y sin embargo, sostendría que, digamos, que no hay otro camino. Por lo menos en dos sentidos en España. Uno, nosotros tenemos un tipo de clases dominantes muy particular que nos hablan permanentemente del emprendimiento y que se gustan llamarse a sí mismos emprendedores y empresarios, y son básicamente una especie de, lo hemos llamado en otras ocasiones, lumpenoligarquía, que vive en la medida en que puede chupar recursos públicos. Digamos, esto era el ejemplo perfecto de Esperanza Aguirre cargando contra los sindicalistas que son vagos, los servicios públicos, no sé qué, que es una señora a la que no se le conocía ninguna otra ocupación que vivir de los presupuestos generales del Estado. Tampoco es que esa señora tenía amor para nosotros tenemos unos sectores dominantes, una oligarquía particularmente poco capaz de emprender o desarrollar y extraordinariamente vinculada y necesitada a los presupuestos generales del Estado, a los recursos públicos. También de ahí el extraordinario encarnizamiento para que no haya cambio político en el Estado, porque su propia supervivencia depende, digamos, es muy difícil imaginarse algún grado de supervivencia autónoma al margen del usufructo casi patrimonial, como si fuera un chiringuito propio de las instituciones del Estado.
Pero la segunda razón de que esto sea así es que en realidad nuestros estados, por muy limitada que tengan la soberanía, por muy mermada que tengan la capacidad de actuar y de gobernar frente a poderes financieros no elegidos por nadie, siguen siendo la trinchera fundamental en torno a la cual se quieren refugiar. Quiero decir, si alguien quisiera hacer un ejercicio por el cual medir cuánto de importantes son los estados o no, si es verdad que han dejado de tener importancia o no, que mida con qué fuerza y con qué fiereza se agarran a ellos nuestros sectores, ya no dirigentes, pero todavía dominantes, que además, a menudo, y cierro con esto, han utilizado Bruselas como una maravillosa excusa. Lo digo porque es verdad que hay condicionamientos que vienen de los poderes no directamente democráticos en la Unión Europea. Es verdad que los hay. Pero también es verdad que Bruselas ha sido una maravillosa excusa. Quiero decir que en la mayor parte de los casos Bruselas ha sido una perfecta excusa para emprender un proyecto que no tenía nada de natural, nada de inevitable, sino que era claramente un proyecto, Margaret Thatcher decía esto de la economía es un medio, el objetivo es el alma, que era un proyecto directamente político, que era reescribir el pacto en nuestras sociedades con una enorme transferencia de riqueza y de poder de la base de la pirámide a la cúspide. Lo que pasa es que yo creo que ese proyecto es difícilmente sostenible en lo social, es fallido en lo económico y es un proyecto que si hay alternativas fiables no se aguanta en lo democrático. Ahora me perdonarás que dejemos el alma a un lado y pase al periodismo de batalla clásico. Te voy a hacer 3 preguntas básicas, así, rapiditas, y a ver si me las puedes contestar también muy rapidito. 1. ¿Por qué no estabas en Sol? Sí estaba. Bueno, ¿por qué no estabas arriba, querido? Bueno, porque no siempre hablamos todos los portavoces, yo he hablado en muchas ocasiones y hablaré más. Íñigo Errejón, ¿por qué no estabas arriba? Esa fue la lista de portavoces que se decidió y yo estuve como un militante más. ¿El enfrentamiento entre Pablo Iglesias y tú es espectáculo o es verdadero? No diría enfrentamiento, diría que ha habido una discusión y un debate de ideas que están publicadas, que están escritas, que se pueden ver, que ha durado un tiempo, que se ha cerrado y ahora compartimos dirección política. ¿Eres consciente de que el paso dado con la elección de Pedro Sánchez te beneficia a ti dentro del aparato de Podemos frente a lo que son Pablo Iglesias y Irene Montero? No. Creo que si el Partido Socialista marca el rumbo que me parece que han marcado sus militantes, eso necesariamente tiene que abrir una dinámica de mayor entendimiento. Y una dinámica de mayor entendimiento que yo no pienso en términos de, digamos, alianza clásica de las izquierdas, sino que las fuerzas políticas que estén de acuerdo en emprender un camino de modernización, redistribución de la riqueza y regeneración de nuestras instituciones se tienen que poner de acuerdo. Y ahí yo me fío de otras fuerzas políticas o no. Pues fíjate que creo que no es cuestión de fiarse. O sea, no es cuestión de hacernos un examen. Una de las cosas que más le apasiona a la izquierda es pelearse por quién da los carnés de quién es de verdad de izquierdas o quién no. Y quién es más o menos. Da un poco igual, quiero decir. El objetivo fundamental es, lo he dicho muchas veces con esa expresión de ser fuerza dirigente antes que fuerza gobernante. Marcar un rumbo de país que haga que haya quien, sea por voluntad, sea por interés, sea por necesidad de ganar elecciones, sea por una convicción sobrevenida, por lo que sea, esté dispuesto a articular fuerzas. Si estamos pensando que el problema fundamental en España no ha sido un problema de que España se haya escolado un poco a la derecha o un poco a la izquierda, sino que básicamente una pequeña minoría oligárquica ha secuestrado la democracia, la mayoría que necesitamos para recuperarla incluye necesariamente a los millones que todavía confían en el Partido Socialista, en el Partido Popular, que no hay 7 millones de oligarcas en España, o incluso gente que ha votado a Ciudadanos y que ha confiado en que Ciudadanos iba a regenerar y que luego pues puede no estar muy contento cuando ve que Ciudadanos sostiene en Murcia, en Madrid o en Andalucía a lo peor del régimen de partidos del 78. Por eso digo que si no hubiera existido el 15M y no hubiéramos existido nosotros, no hubiera sucedido el terremoto del Partido Socialista de anoche, y si ese es el rumbo que marcan, habrá que entenderse y habrá opciones de recuperar una parte de la moral de la población española que se ha sentido golpeada o frustrada con la rivalidad de Mariano Rajoy. Y volviendo a Sol, que comentaba Cristina, dices que no decidieron que estuvieras tú arriba. ¿Quién decide quién está arriba? Y si a ti te hubiera gustado estar, que es lo que queremos saber. A mí siempre me invitan, a mí me gustan los mítines y siempre que lo paso bien, yo brillo, me emocionan los mítines y me gusta estar.
Lloras menos que Pablo, te lo digo claro. Cada uno tiene su forma de expresarse. No soy muy... bueno, hay cosas de rap que me gustan, no soy muy de rap. Y llorar no me suele salir en público, pero bueno, ya cada uno... ya digo, yo en los vídeos me emociono y vibro. Y me gustan los actos públicos y esa es una decisión de la dirección de Podemos, de la que formo parte. Que tú no sé si te das cuenta que consigues una cosa que solo conozco, perdonadme la frivolidad, de la revista Hola. Tú eres un eje vertebrador de este país. O sea, caes bien a todo el mundo. O sea, quiero decir, o sea, no se te pone, ni siquiera gente que no te votaría jamás. O sea, eres meticuloso. He hablado con gente que trabaja en la oposición. Solo tiene cosas buenas tuyas, tu educación, lo que te lo preparas. He hablado hasta con una compañera tuya de facultad que me dice que, o sea, que tu forma de estudiar y de prepararte las cosas, y me ha dicho, perdóname la expresión, rozaba la psicopatía. O sea, eres un hombre ordenado. Entonces, poniendo a tanta gente común, no sé por qué no te suben ahí arriba y te dejan hablar y cantarte algo, no sé, hacerte una coreografía. ¿Qué pasa? Las lógicas de las organizaciones políticas, digamos, siguen un carril propio, pero va a haber muchos actos en los que sí que me vas a ver arriba. Perdóname, y con esta... Es un tema que no me quiero quedar sin preguntar porque es como el tema del día. Con este gran encubrimiento con el PSOE y esa gran mano tendida, ¿por qué habéis obligado al PSOE de Pedro Sánchez a presentar una moción de censura en 24 horas? Compañero. Con respecto al primero, yo no sé si se abre una etapa de entendimiento. Digo que me parece que el grueso, la mayoría casi absoluta de la militancia socialista ha votado en ese sentido. No sé si eso va a ser posible. No sé si va a ser ese el sentido en el que va a querer conducir Pedro Sánchez y no sé si las diferentes estructuras de poder nacional, regional del Partido Socialista le van a dejar. Digo que creo que ayer hubo un pequeño terremoto de la militancia socialista en ese sentido y que el terremoto me parece bueno. No sé cuáles serán los efectos hacia adelante. Con respecto a la posibilidad de que el PSOE registre su moción de censura, hombre, no lo hemos obligado, cada vez que yo creo que no lo va a hacer. Así que obligado no estaba. Guatemala with you, he hablado esta mañana con Irene Montero y, claro, le hemos preguntado, mira, Irene, si no lo presenta en 24 horas, sino con el tiempo necesario para pensárselo, ¿lo apoyaréis? Y me ha dicho, bueno, entonces ya veremos. Claro, compañero, ahí hay un problema que evidencia un desentendimiento bestial y una presión sobre el PSOE por vuestra parte que no se llamaría cordialidad. Sí, yo creo que finalmente que el Partido Socialista no va a presentar una moción de censura, alternativa. No sé si está en disposición orgánica de hacerlo todavía o no, cuanto que rápido sea la transición. Creo en todo caso que puede haber más oportunidades. Y si los números dan y las voluntades dan, creo que hacia el futuro va a haber más oportunidades, tanto por parte de nuestro grupo parlamentario como por parte del grupo parlamentario socialista. Creo que tenemos que poner todo, cada uno de nuestra parte, para que las diferentes concepciones o tácticas de cada organización política sean menos importantes que una voluntad general que yo creo que ya existe hoy en España de, digamos, no naturalizar y dar por hecha la situación de excepcionalidad en torno a la corrupción que estamos viviendo. O sea, ¿estás en disposición de decir que si el PSOE plantea una moción de censura más allá de estas 24 horas, Podemos puede apoyarla? Es una discusión que se tendría que dar, pero me parecería bastante sensato. ¿Tú qué harías? Yo discutiría los órganos de mi organización política. Que son los que no te ponen encima del escenario. Son los órganos elegidos por el conjunto de la militancia. Y creo que hay que defender que por encima de quien la encabece es necesario mostrar que hay una alternativa al gobierno de Rajoy. Si la nuestra no saliera hacia adelante, no triunfara institucionalmente los números, que es una posibilidad, si la nuestra no triunfara en los números y el Partido Socialista quisiera estar a la altura e impulsar otra, en mi opinión, esa moción de censura hay que
en qué términos, con qué organizaciones y con qué programas, pero en mi opinión habría que apoyarla. ¿Por qué? Pues te doy el argumento fundamental. Creo que la moción de censura, en una situación de excepcionalidad, por la situación de atrincheramiento ante la acción de la justicia que tiene el gobierno de Rajoy, y te diría más, no fundamentalmente porque les salgan muchos casos de corrupción, sino por algo mucho más grave, porque ya conocemos y tenemos ejemplos concretos de que el Ministerio de Interior y el Ministerio de la Justicia pudieran haber estado implicados en un intento de impedir que otros aparatos del Estado actuaran contra los corruptos, que es peor, porque digamos, es una situación de clara involución democrática. En una situación así, la moción de censura no debería ser para conseguir llevar al gobierno lo que los electores no premiaron como una mayoría. Tendría que ser para un gobierno con un cierto grado de interinidad. Es decir, para un gobierno que afrontara una etapa más o menos de transición, en la que se dijera, mira, no, la moción de censura que presentamos nosotros no es para los 5 millones que ya votaron por el programa de Podemos. Hay mucha más gente que no votó todavía por nuestra propuesta de país, pero que sin embargo, pues por ejemplo, votó a formaciones políticas que le prometieron que nunca investirían a Rajoy. A lo mejor esa gente está en disposición de apostar por una salida intermedia, que no sea una salida que pretenda convertir nuestra propuesta política, que yo creo que va a ser mayoritaria en España, pero que hoy en día no lo es, en de repente gobierno, sino que digan, no, tenemos que garantizar un gobierno que haga unas ciertas labores de transición. ¿Y de transición hacia qué? Pues lo digo muy claro, aunque pueda parecer duro, de transición a que las próximas elecciones en España sean limpias. Hemos conocido que hay algunos jueces que tienen severas sospechas de que los españoles hemos votado en las urnas en elecciones a las que acudían partidos políticos dopados. Eso merma o pone en cuestión una parte de la salud del pluralismo político en España. Pudiera ser, si se confirmaran las investigaciones judiciales, que haya habido partidos políticos que, con una mezcla de dinero negro, amordazamiento de algunos medios de comunicación, amordazamiento de algunos aparatos del Estado y complicidades con una buena parte de los poderes económicos, hayan acudido a las elecciones, digamos, partiendo con una ventaja que pone en cuestión la igualdad de oportunidades, el pluralismo político y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Se puede llevar a juicio? Bueno, yo no soy jurista, creo que se está llevando a juicio y creo que se puede producir un momento en el que los diferentes casos se vayan concatenando y en vez de, digamos, la URSS, pero si vosotros pudierais denunciar al Partido Popular, porque el Partido Popular ha comparecido en elecciones y ha ganado elecciones, que es mucho más bestia y más severo, con votos comprados con dinero ilegal, ¿vosotros os presentaríais como acusación en un juicio? Sí, pero ya está sucediendo, ¿eh? Quiero decir, lo más importante es que ya hay jueces que están instruyendo causas en las que están encontrando claros indicios de que el Partido Popular habría ganado elecciones, en particular aquí en Madrid. ¿Vosotros compareceríais como acusación? Puede ser, pero fíjate que me parece una cuestión menor, ¿eh? O sea, digo, creo que una buena parte de la justicia está intentando hacer su trabajo. Ojo, al mismo tiempo que exigimos la rendición de cuentas penales, hay que exigir la rendición de cuentas políticas. Hay que extender claramente la idea de que una parte de los resultados electorales que han sucedido pudieran haber estado trampeados. Y que por tanto hace falta una sanción jurídica o penal, pero hace falta una sanción popular. Y esa sanción popular se expresa, se tiene que expresar de forma, digamos, drástica y radicalmente democrática en las próximas elecciones. Si para cuando se vuelvan a abrir las urnas en España, los procesos municipales, autonómicos, europeos y cuando sea el de alcance estatal, tenemos esa percepción, no puede ser que la mejor coartada del gobierno de Rajoy sea su oposición. Yo creo que, y soy súper honesto al decir esto, creo que mucha gente hoy en España tiene la sensación, se mueve entre las bandas de pensar que el gobierno es infame y que la oposición no está a la altura. Y creo que eso ha generado una ola de desafección. Bueno, pues ahí tenemos tarea para que cuando se vuelvan a abrir las urnas haya gente que no lo viva con resignación, sino que diga, pues las cosas honestamente podrían ser de otra forma. ¿Cuál es la duda? La duda es que va a ir más rápido. Si la descomposición a través de los procesos en los tribunales, o si va... Porque la descomposición por sí sola, ojo con que la descomposición judicial y penal de un sistema político no produce cambios necesariamente progresistas. Ojo al ejemplo italiano, por ejemplo. Digamos, la multiplicación del cinismo con Berlusconi convertido en modelo y en icono social. Sí, pues, con una buena parte de la población que reconoce que ha podido hacer aquellas cosas de las que se le acusan y que le parece incluso que es un modelo de ascenso social individual, digamos, un poquito canalla, un poquito hombre hecho a sí mismo. Claro, y que puede funcionar. Si para cuando esa descomposición a lo Tangentopoli suceda, no hay construida una alternativa sólida,
No una alternativa para la gente que ya sea de izquierdas, una alternativa para la gente, una alternativa para el conjunto de la gente que quiera defender un proyecto de país digno, soberano, democrático y con una mínima garantía de cumplimiento de los derechos sociales. Si no llegamos a tiempo, de los cascotes pueden surgir más monstruos. No necesariamente, digamos, los jueces y los fiscales tienen que hacer su trabajo, pero no van a precipitar el cambio progresista en España. No es su función tampoco. Más monstruos son muchos monstruos, compañero, ¿eh? Sí, sí, sí. No, monstruos no andamos mal, tampoco. Bueno, llevamos aquí un ratazo, o sea, no estáis muertos de sueño, ya os felicito. Quería aprovechar para dar paso a vuestras preguntas, que seguro que están muy por encima de las nuestras, así que el que quiera que dispare primero. No sé si tenemos un micrófono por aquí para acá, o directamente te pasamos este, por ejemplo. Le voy a hacer una pregunta, un par de preguntas a Diego que se nos han quedado antes de dar paso al público. Una es, ¿qué es el Twitter? ¿Vale? ¿Errejón as pupis? ¿Y por qué le sigues? Que es algo de lo que nos hemos dado cuenta este fin de semana. ¿Vale? Esa es una. Y otra que puede generar aquí un conflicto importante, y sé que Miguel Mora me gustaría preguntarte esto personalmente. No te va a pedir es posible que no vuelvas a venir después de tu respuesta. Miraros a los ojos, quiero que haya contacto en ese momento. Y ¿es verdad que eres del Real Madrid, Íñigo? Porque es lo único que pedimos en contexto, que no seas del Real Madrid. Pero por la complicada, Mao lo llamaba contradicciones en eso en el pueblo y sí, yo soy una de ellas. Y luego por la otra, pues es una compañera que conocí en un mitin en La Rioja, que en realidad se dedica a hacer fundamentalmente difusión política y que hace, bueno, tiene sus preferencias, pero hace difusión política y es una compañera de Podemos. Yo creo que a la gente se le oye estupendamente. Es un segundo. A ver, si hablo de pie así se oye bien, ¿no? Sí, Más o menos. Bueno, yo creo que, bueno, casualmente Íñigo y yo somos de la misma generación y creo que, bueno, me gusta escucharte porque eres un tipo habilidoso en la dialéctica, pero creo que has cometido varias trampas en el lenguaje. Por un lado, una de ellas era capitalizar el movimiento del 15M hacia las opciones políticas, cuando tú bien sabes que hay un mogollón de personas que no se sienten representados políticamente y que precisamente impugnaban las vías de representación política, erigiendo desde el 15M el colectivo, la asamblea como órgano autónomo decisorio. Entonces me parece que ahí cometías una trampa. Por otro lado, decías, nuestros ayuntamientos, bueno, es que Podemos decidió expresamente no presentarse como Podemos a los ayuntamientos porque probablemente se hubiera perdido. Y si ha ganado es porque ha habido una serie de confluencias de fuerzas, llamémosle más o menos de izquierdas o más o menos populares, que han ganado ayuntamientos como Barcelona, Madrid. Yo pienso que Podemos, que solamente tiene una representación de 8 de los 20 concejales de los que consta ahora Madrid, pienso que me aventuro a decir que no, probablemente no hubiera ganado, ¿no? Y creo que también se comete, o sea, había otra trampa en el lenguaje cuando lo confiabas todo a ganar a la conquista de los Estados-nación, ¿no? Y además, y lo digo por dos motivos. Por un lado vemos cómo históricamente la burguesía, los poderosos o quien tiene la riqueza en su mano, digamos, se resiste a una situación de privilegio, se resiste a ceder ese poder, ¿no? Ha ocurrido históricamente, hay miles de ejemplos, pero yo pondría el de la Ucrania de Néstor Magno, porque creo que ahí sí que fue el pueblo el que tomó el poder y no creó otra especie de casta como se creó en la URSS y en la Unión Soviética y demás, y ahí precisamente fue la Unión Soviética y los que entonces gobernaban quienes derribaron el poder, ¿no? Y confiarlo todo eso, y más con un ejemplo actual como el de Syriza, ¿no? Cuando el pueblo abiertamente sale a las calles y dice o sí quería decir no, entonces empiezan aplicando las políticas de la troika, nos estaban tomando el pelo, ¿no? Y bueno, yo creo que en tu caso yo he sufrido precisamente tu progresión, pero a la inversa, digamos, tú vienes del movimiento libertario y has ido moderando tus posturas. Yo te he visto muchas veces en la tuerca cuando lo veíamos poquitas personas, ¿no? Y yo precisamente he hecho el camino a la inversa. Yo vengo de izquierda anticapitalista y conozco a tu padre porque hemos trabajado
codo con codo, ¿no? Y lo he hecho a la inversa. A mí me gustaría que toda esa dialéctica estuviera al servicio de la revolución y no de estas opciones posibilistas que al final lo único que van a traer es, una vez que lleguéis, os convirtáis en una suerte de, yo ya me hago como una hipótesis, ¿no? Una suerte de PSOE 2.0, como tú dices, irán defraudando ciertas expectativas, pues otra vez estaremos perdidos. Entonces, bueno, no me voy a hablar mucho más. Muchas gracias. Yo, en lugar de trampas, prefiero llamarlo opiniones diferentes. Sí, bueno. Claro, hay una diferencia en realidad. Porque opiniones diferentes es que tenemos opiniones diferentes que podemos confrontar, y trampas es que hay una especie como de mala intención perversa. Pues respondo una por una. Con respecto al 15M, no, yo no digo que nosotros seamos la expresión política del 15M. Digo que es un motivo que existió el 15M. Ahora, ¿todo aquel que participó y militó en el 15M se siente hoy reconocido en nuestra experiencia política? No, muchísima gente no. Se siente reconocido en muchas experiencias políticas, en muchas derivas o iniciativas diferentes, o algunas en ninguna. Creo que el 15M no podía tener traducción política, no podía tener una traducción, digamos, política para la lucha institucional y electoral, y creo que de ahí, seguramente de ahí derivó una parte de su amplitud. Creo que el 15M fue extraordinariamente exitoso en términos de constituir una voluntad destituyente y tuvo unas extraordinarias dificultades para constituir un orden diferente. Creo que hay que discutir sobre esas dificultades. Hay un relato por el cual todas las revoluciones están a punto de triunfar hasta que llega alguien y las traiciona. Pero ese relato nos libra a menudo de la discusión de por qué tenemos a veces tantas dificultades en construir poderes alternativos. Yo seguramente habría preferido que el movimiento 15M hubiera sido capaz de dotarse de estructuras en realidad son instituciones, de dotarse de estructuras que tuvieran la capacidad de construir poder popular, digamos, por fuera o al margen de la institucionalidad existente. Pero eso no pasó, y no creo que pasara por un cúmulo de traiciones. Creo que hay que discutir por qué no pasó. Creo que a partir de entonces hay quien toma diferentes decisiones. Nosotros decidimos que vamos a dar una pelea por el gobierno y por el poder estatal, y hay quien decide que va a dar una pelea por construir poder, si quieres, digamos, desde fuera. Yo creo que las sociedades modernas occidentales no se puede construir, no existe una fuera del Estado y el mercado, por desgracia, creo que no existe. Pero hay quien decide que lo va a intentar. ¿Cómo juzgamos cuáles son más radicales y cuáles más moderadas? Yo diría que no por las palabras, porque esas todas las sabemos hacer muy radicales. Yo diría que hay que juzgarlas por los hechos. Y ahí creo que lo mejor es que cada apuesta política sea juzgada por las conquistas que consigue, por las transformaciones que consigue. Las transformaciones políticas conseguidas por las fuerzas políticas, digamos, del cambio en España son como para tirar cohetes. Yo creo que no. Y las otras, pues las otras me costaría listarlas. Así que diría que reconozcamos con humildad que es muy difícil avanzar, que es muy difícil avanzar en el terreno de la construcción social y que es muy difícil avanzar en el terreno de la lucha institucional, y confrontemos, pero no para confrontar, para enfrentar, sino, digamos, mezclemos cuáles son las mejores experiencias de avance en un sentido y en otro, y aprendamos de las que nos permiten avanzar en un sentido y de las que nos permiten avanzar en otro. Porque además a menudo se cruzan. Por ejemplo, en los barrios de Madrid ahora hay mucha más facilidad para autoorganizarse, porque muchos colectivos juveniles o asociaciones vecinales pueden poner caseta en las fiestas de los distritos. ¿Y por qué pueden poner caseta? Pues porque hay un ayuntamiento que les deja. Es más, que los va a buscar para que las asociaciones vecinales pongan caseta, se puedan autofinanciar y puedan construir tejido asociativo. Cuando ese poder institucional está en manos del Partido Popular era más difícil autoorganizarse. No solo más difícil porque no te dejaban caseta, te multaban, tenías problemas con la policía, no había quien organizara un concierto, no había quien... ¿Y eso en qué se traducía? En que hacía más difícil la autoorganización social. Así que en realidad autoorganización social y poder institucional no son dos cosas que se opongan, sino que se retroalimentan bien. Cuando hay poderes políticos más proclives a la autoorganización social, es mucho más fácil autoorganizarse. Y viceversa. Cuando hay movilización y articulación de la sociedad civil, quienes ocupan posiciones de poder en las instituciones a menudo están empujados o sienten el aliento como para ir un poquito más allá. Creo que a mí no me interesa mucho la dialéctica entre revolucionarios y traidores o revolucionarios y moderados, básicamente porque es como el juego de las muñecas rusas. Podría haber un compañero con otra militancia a tu lado que te dijera ya, pero fíjate que yo ni siquiera pediría permiso para hacer las manis.
Y otros dicen, yo no es que pida permiso, es que ni me organizaría, porque toda forma de organización tiene un nivel de opresión del individuo. Creo que tengo menos... No lo digo como broma, hay compañeros con esas posiciones políticas. Creo que es mejor verlo como tenemos diferentes realizaciones, comparemos los éxitos y pongámoslos a dialogar y juzguemos las prácticas o las apuestas políticas por lo que cada uno consigue. Con respecto a la cuestión de los ayuntamientos, bueno, cuando digo nuestros digo porque yo es que los siento míos. Y Ada no es de Podemos, y es mi compañera. Y Manuela no es de Podemos y estoy orgulloso de la alcaldesa que tenemos. Es que cuando digo nuestros, lo digo porque siento que forman parte de un proceso de democratización de las instituciones y de redistribución de la riqueza, tímido, con dificultades, con límites, con errores, pero que nos hace tener ayuntamientos mejores de lo que teníamos antes. Nosotros tomamos una decisión que es no concurrir con nuestras siglas a los procesos municipales. Creo que fue una decisión correcta. Creo que no se pueden desligar las victorias electorales del empuje que nosotros veníamos teniendo. Es decir, no habríamos ganado los ayuntamientos si no hubiéramos existido, pero no nos bastábamos nosotros para ganar. Nos ha hecho falta muchas cosas más. Es verdad que confluencias, pero además de confluencias, liderazgos concretos. Creo que tendríamos ceguera política si no viéramos, por ejemplo, que habría sido difícil ganar. Bueno, ojo, no hemos ganado, ¿eh? Ser la segunda fuerza con posibilidades de gobernar en el Ayuntamiento de Madrid si no hubiera sido por una capacidad de generar simpatías muy transversales que tiene, por ejemplo, la señora Manuela Carmena. Porque esta ciudad no ha mutado drásticamente. Esta ciudad no se ha costado, después de 25 años de construcción de lo que es ser de Madrid por parte del Partido Popular, no se despertó un día de repente revolucionaria. Solo hay que ver, por ejemplo, el entrecruzamiento de voto en distritos de Madrid entre sitios donde hubo mucha gente que sí que votó a Manuela Carmena y sin embargo no repitió voto hacia nosotros en las autonómicas. Uno puede pensar que es porque toda esa gente era gente que aplaudía y estaba entusiasmada con una experiencia municipalista radical y transformadora, y para los que nosotros no éramos suficientemente transformadores, pero cuando lo lleva a los barrios, resulta que no es en Vallecas o en Carabanchel donde se produjo donde se rompió el ticket. Fue en Chamberí, o en el centro, o en Malasaña. Es decir, yo tendría que pensar que es gente a la que el voto a nosotros digo a Podemos, le parecía todavía demasiado arriesgado, demasiado duro, y Manuela le ahorró costes de transición. Les resultó un perfil más amable y más confiable. Creo que una parte de eso hay una parte de éxito. Y con respecto a los Estados-Nación, yo creo que los Estados-Nación son útiles y por eso se aferran tanto las oligarquías a ellos. Creo que no lo pueden todo ni hacia afuera ni dentro, o sea, ni en el choque contra poderes financieros globales, que es un choque muy desigual, ni tampoco en la organización dentro. Creo que la ola de transformaciones políticas del Signo Nacional Popular en América Latina demuestra que por sí sola la conquista de los gobiernos no garantiza muchas cosas, que los niños pesen más al nacer, que haya en algunos sitios sanidad gratuita, que todos sean ciudadanos, que estén censados, que son migajas reformistas, pero que a que le tocan pues, no les parecen mal, pero no transforman todo. ¿Y qué necesitan para transformar todo? Poderes supranacionales o de ámbito regional, poderes democráticos de ámbito regional, y seguramente una tensión de la sociedad civil que también cambie, por ejemplo, los patrones de consumo, la cultura política, la forma de relacionarse en el espacio público. Yo creo que los estados nacionales no lo pueden todo, pero pueden bastantes cosas y pueden transformar bastantes cosas. Es mentira en realidad, y ya sé que seguro que no lo compartes, el cuento por el cual el neoliberalismo ha sido una especie de estrechamiento o destrucción del poder del Estado. Ha sido una captura del poder del Estado por parte de sectores minoritarios que han utilizado lo público, no han disminuido lo público, sino que han utilizado lo público para golpear más y mejor, para producir una redistribución de riqueza y de poder en nuestra sociedad en favor de la cúspide de la pirámide, ¿no? Pero eso no se ha hecho a pesar del Estado, se ha hecho gracias al Estado. Al Estado que es verdad, es coerción, pero que es también riqueza colectiva acumulada, que es también consentimiento, que es también equilibrio de fuerzas y que es también patrimonio colectivo. Y tú me puedes decir, es patrimonio que se le expropia a la comunidad. Es verdad, pero siempre que se construyen formas más democráticas de convivir, se construyen a partir de dotarnos de reglas compartidas. Si quieres no le llamamos Estado, pero un conjunto de reglas compartidas, instituciones y procedimientos se parece bastante a un Estado. La prueba es la dificultad de todas las experiencias autogestionarias de pasar de la escala local a una escala un poquito más grande o de perdurar en el tiempo. Diría que mientras experimentamos con formas más horizontales y más democráticas,
Que los estados no funcionen para la desposesión, sino que funcionen para brindar servicios públicos o para la protección social, es un pequeño avance. No creo que ese avance digamos, agote las posibilidades de transformación, pero creo que sin duda es una condición sine qua non para que se abran procesos de cambio más ambiciosos. Y con respecto a la moderación, yo aquí tomaría al adversario. Si el adversario en España son las oligarquías, el más moderado es el que menos miedo les da. Y el menos moderado es el que más miedo les da a los de arriba. Lo que le gusta a los mítines está más que claro, entonces todavía tenemos que contar con la actuación y además queremos que la presente él, entonces preguntas cortas, respuestas cortas, por favor. Sí. Sí, por lo que has respondido en las respuestas que has dado y lo que has escrito en algunos artículos, creo haber entendido que para que una formación progresista llegue a ser, digamos, la primera fuerza electoral, faltan dos condiciones. La primera es que sirva como vía impugnatoria y denuncie las miserias y las solacas de los partidos tradicionales. Creo que esto podemos hacer bastante bien. La otra es conseguir tener un relato que sea lo suficientemente seductor como para que la mayoría de la sociedad vea a la formación del concreto Podemos como una opción factible, como que realmente pueda gobernar y no sea solamente una opción en épocas de cuando está todo patas arriba. ¿Crees que para conseguir este relato hace falta profundizar en conceptos que la izquierda tradicionalmente ha abandonado, como puede ser el debate, que sí es cierto que Podemos lo empezó a usar, pero que, digamos, paulatinamente ha ido desgastándolo? Y te pongo un ejemplo muy sencillo, y es que en la remontada de Mélenchon, a pesar de que no pasó a segunda vuelta, sí se habían muchas banderas nacionales francesas, se cantaba la marsellesa. ¿Crees que Podemos debería hacer hincapié en el uso de símbolos tradicionales que la izquierda no ha usado para así, digamos, aspirar a convencer a votantes del Partido Popular Ciudadanos, como tú muchas veces has dicho? Si os parece, vamos a juntar otras las preguntas por aquí y así ya es la traca final. Vale, bueno, yo te quería preguntar muy rápido, hilando dos cosas. Una que comentabas al principio, que era lo que pasó ayer en el PSOE, con una que va a pasar en 2019. Ahí tenemos dos tareas más o menos claras. Una es revalidar el gobierno municipal de Madrid y otra es derrotar a Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Para esas dos tareas, que yo lo tenemos razonablemente claras, muy probablemente va a hacer falta el PSOE. Nos va a hacer falta el PSOE como nos ha hecho falta hasta ahora. Y por otro lado, el crecimiento electoral de Podemos, que es resultado de la construcción de un sujeto político nuevo, de carácter nacional popular, ese crecimiento electoral que tiene varios ingredientes, uno de los ingredientes, si no el más importante, es el Partido Socialista. Entonces ahí se produce una tensión. ¿Cómo ves tú o cómo crees tú que hay que manejar esa tensión entre conquistas o tareas que tenemos que acometer en 2019 en las municipales autonómicas, esa tensión que se produce ahí, con un crecimiento electoral de la construcción de un sujeto político nuevo, que también es tarea quizá a más largo plazo, pero que no podemos abandonar y no tenemos que vernos obligados a elegir entre una tarea y la otra? Con respecto a la primera intervención, sí, o sea, entiendes, bueno, no sé si eso sea cierto, pero desde luego sí que es lo que pretendía decir, que efectivamente hay como, digamos, dos tareas: la tarea de mermar la confianza o minar la confianza de la gente, de la ciudadanía en los poderosos, y en paralelo ser capaces de generar una confianza de una voluntad popular nueva, que siempre es una confianza que va a encarnarse en símbolos concretos, personas concretas, hitos concretos o nombres concretos. Creo que hace falta hacer las dos. A esa tarea, digamos, como el adagio famoso, ¿no?, de la revolución se produce cuando los de abajo cuando los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. En realidad le falta cuando existe un horizonte de esperanza tangible, asequible, en el que se puede confiar. A esa tarea de producir una frontera o una escisión entre una mayoría antes desagregada y los de arriba, y cohesionarla en torno a un proyecto nacional, es lo que he llamado, o he intentado llamar, construir pueblo. Para eso me parece fundamental el trabajo de ganarse el prestigio. Y el prestigio se gana siempre, creo, en los códigos o en los términos culturales que marcan el sentido común de época.
por qué circulaba tanto y funcionaba tanto la metáfora de que el futuro de España se nos estaba yendo cuando las madres tenían que ir a despedir a sus hijos en los aeropuertos. ¿Eran los que tenían que emigrar a Londres los más golpeados por las políticas de ajuste y por la crisis? No, en modo alguno. De hecho, sabían idioma, podían cogerse un avión. ¿Por qué funcionaba tanto? Porque estaba muy pegado a un valor que no tiene por qué ser en modo alguno progresista, que es un cierto valor de la meritocracia y del ascenso social. Ese valor existía en el sentido común, existe en el sentido común de nuestra época. ¿Es positivo o no? Depende de a qué relato lo articulemos. Articulado un relato de cambio, fuimos capaces de hacer que un valor no necesariamente progresista jugara un papel impugnador de las élites. Ese ganar prestigio es también ganar prestigio con los códigos y las valoraciones dominantes hoy en día. La pelea, creo, en términos culturales, la pelea siempre está en saber que trabajamos en un campo marcado por el adversario, estirarlo, o estirar los conceptos, las grandes ideas, las ideas fuerzas del adversario en la dirección que nosotros queremos, en la dirección más progresista, pero digamos, esta idea de mantenerse en el equilibrio, que si tenemos los dos pies allá, no transformamos nada porque estamos solo en lo mainstream, si tenemos los dos pies acá, no nos escucha nadie. Esa tarea, digamos, del hacer equilibrios. Si me preguntas por la cuestión del término patria, supongo que sabes cuál es mi posición. Creo que ha habido como tres grandes paraguas narrativos para las grandes ideas trascendentales de transformación, que son la religión, la nación y la clase. Creo que descartamos la religión porque tenemos un proyecto cívico, republicano y laico. Creo que alguien tendría que demostrar en los hechos que la clase tenga hoy la capacidad de articular una mayoría social diferente y de trascendencia y de identificación, de construcción de una identidad popular mayoritaria. Creo que claramente en todos los, pero esto no es una idea nueva ni de marketing electoral, en todos los procesos de cambio las fuerzas progresistas han ganado cuando han conseguido construir no solo una parte, sino han conseguido ser el corazón de una voluntad nacional nueva. Digamos, no ser una facción, sino representar un horizonte nacional diferente, construir un interés general. Y por tanto creo que sí. Ahora, ¿qué dificultades hay? Hay una dificultad de carácter histórico que me preocupa menos, que es, digamos, la hegemonización de la identidad nacional española por parte del franquismo y de la derecha. Ese me preocupa menos. Creo que nosotros estamos emprendiendo con valentía un intento de recuperar un hilo rojo de un patriotismo popular. Y hay una dificultad que no es fácil de casar, que es que nosotros vivimos en un Estado plurinacional. Y por tanto nuestro patriotismo tiene que ser un patriotismo plurinacional, que reconozca que en el mismo Estado convivimos diferentes naciones y que esas naciones permaneceremos juntas si así lo decidimos libremente, si así lo acordamos. Lo que pasa es que quizás esos sean demasiados matices para una idea de naturaleza o de cuño monolítica como es la del patriotismo. Nosotros no solo tenemos que rescatar la idea de patria de su apropiación por parte de la derecha española y, por cierto, por la renuncia de una izquierda que se creía que puede ganar sin tener el país, sino que además lo tenemos que concitar o conciliar con la idea de la nacionalidad. Es difícil, pero me parece que va por ahí. Y con respecto a la última pregunta, es fundamental revalidar los ayuntamientos y no dejarlos solos. Creo que los compañeros que gobiernan los ayuntamientos han sentido lo que es tener, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid, gobernar un ayuntamiento con una Comunidad de Madrid que no gobierna, que no ha hecho absolutamente nada más que ser la oposición al ayuntamiento, y además teniendo Gobierno Nacional del Partido Popular y al señor Montoro enfrente, trabajando para asfixiar nuestras administraciones municipales, para hacerles hincar la rodilla y además para producir una recentralización política y administrativa en el Estado español. Por eso es fundamental acompañar las victorias de los ayuntamientos con victorias autonómicas y además porque son las administraciones autonómicas las que gestionan el grueso de las prestaciones sociales y de los servicios públicos. Y por tanto las que permiten a una formación política que hace bandera de la protección social, de la redistribución de la riqueza y de la justicia social, demostrarlo concretamente en aquellos servicios que son más valorados y más importantes por los ciudadanos. Y tú me dices, claro, pero si tu posibilidad, vuestras posibilidades de crecer tienen que ver con mermar al Partido Socialista, no van a dar los números para que haya un gobierno alternativo. Es verdad, salvo que creo que una buena parte de las ideas de modernización económica, de desarrollo de un tejido industrial digno, de regeneración democrática de las instituciones, en modo alguno son ideas que deban estar solo reducidas a los ámbitos más o menos militantes o identificados como progresistas. Yo estoy convencido que hay mucha gente que haya votado al Partido Popular tradicionalmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que puede estar de acuerdo con un proyecto de sentido común de este calado. Estoy convencido además que si no conseguimos eso, incluso las tenues mayorías electorales que consigamos están condenadas a ser, digamos, revertidas en 4 o en 8 años.
Y mi objetivo, lo digo muy claramente, es, si así lo decide la ciudadanía, construir, no un paso. ¿Os habéis fijado que, y cierro con esto, prometo, pero os habéis fijado que que las administraciones progresistas están normalmente como de paso por el poder, pasan por las instituciones como de puntillas pidiendo perdón, y cuando vuelven las fuerzas políticas conservadoras, vuelven como si volvieran a su casa de toda la vida, o sea, como, uy, a ver, si que no vaya lejos colocar los muebles, que esté todo en su sitio, porque esto en realidad no pertenece. Cuando pensemos en las transformaciones en el Ayuntamiento de Madrid y en las que va a haber que hacer en la Comunidad de Madrid, pensémoslas con toda la ambición, pero también pensémoslas con la voluntad de permanecer 25 años, como ha permanecido el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Básicamente porque la construcción del ser neoliberal de Madrid no lo desmontas en una legislatura. Yo entiendo que se le exija al Ayuntamiento que lo haga todo y que lo haga todo bien. Pero yo le exijo, lo primero que le exijo es que dure. Que dure porque hay que construir una cultura de ser de Madrid, una forma de inserción de los barrios con el resto de la ciudad, una cultura participativa, una forma de prestación de los servicios municipales, una forma de relación de la ciudadanía con la alcaldía que sea tan estable que incluso cuando en algún momento perdamos las elecciones, el que venga después tenga que respetarla. Y eso no se hace en 4 años, se hace construyendo una forma alternativa, construyendo un ser de Madrid, en realidad, construyendo Madrid, como ha hecho la derecha durante 25 años. Con ese objetivo de permanencia y con el objetivo además de transformaciones, digamos, de amplio espectro, la mayoría que hay que construir haría mal en dirigirse solo a los votantes de la izquierda o en llamarse a sí misma solo un intento de mayoría de izquierdas, una mayoría popular. Y yo estoy convencida de que ustedes querrían permanecer 25 años aquí haciéndole preguntas a Íñigo Errejón porque tiene 25 años y su nombre... Oh, Willy, qué pesado eres, también te lo digo, ¿eh? Un momento. Quiero decir una cosa. Ahora hace la última pregunta a Willy porque Willy es the very best. Pero yo quiero decir una cosa. Lo primero, agradecer muchísimo a Íñigo esta retórica con matices, que la echamos de menos en la política. En serio, es decir, esta construcción del discurso con matices. Y quiero decir una cosa que la digo siempre, aquí lo dejo claro. Miren, yo trabajo en contexto porque me han echado de todas partes. A mí me echaron del País, me echaron del Mundo, me echaron de la tele, me echaron de la radio, la cadena SER. Porque hay cosas que no se dicen y hay cosas que molestan y hay cosas que poco a poco. Trabajo en contexto por eso. Ustedes, hasta que la prensa estaba en las redes sociales y en lo digital, pagaban €1 al día por el diario. ¿Verdad que sí? Y lo ojeaban y lo dejaban en el bar para que lo leyera el siguiente. Bien, en este momento no pagamos nada por leer la prensa y la prensa no es gratis. Si ustedes no pagan la prensa, la paga Florentino Pérez, se lo digo así de claro. O el canal Isabel II, que también ha pagado bastantes prensas. Entonces, ahí afuera se pueden suscribir a Contexto. Les sale a perrica al día. Nada de €1, a perrica, son céntimos. Y consiguen que la prensa no sea del poder y de aquel que paga con anuncios, sino que la prensa sea ciudadana. Y ahora ya les habla Willy. Bueno, Contexto lleva 11 días informando diariamente con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que dirige Emilio Silva desde el Cementerio Civil de Guadalajara, donde 24 personas murieron para que nosotros estemos hoy aquí. Eran miembros de la CNT, panaderos, carniceros como Timoteo Mendieta, miembros de la CNT, Frente Popular, UGT, bueno, en fin. Hoy ha venido una señora con 80 años con una foto porque se han exhumado la 2 y la 1. Su papá está en la 3. Y extraía la foto y decía, es que yo tenía 2 años cuando murió mi papá y era socialista y repartía el pan en bicicleta, ¿no? Y se nos caían, todos los arqueólogos que están ahí son voluntarios, nadie tiene un duro, o sea, se pagan 300 € de alojamiento por todo esto. Han venido unos forenses de Inglaterra para darle todo esto prisa y las pruebas de ADN se van a hacer con trampa, porque si dicen que Timoteo Mendieta es el 2, el que estaba colocado arriba, cierran la fosa y el resto de las familias no pueden llevarse los restos de sus familiares. Esto aquí a 50 kilómetros de Madrid, no estamos en el siglo XXI en Europa. ¿Cómo es posible que en el Congreso, o sea, que tengas que ir a Argentina a la causa? Yo ya lo sabía, pero cuando te acercas y ves cómo están los cráneos, los cuerpos en cremallera,
que les daban el todos tienen los 24 el tiro de gracia de un cura manco que está ahí enterrado también, que murió en el año 62. Es increíble, es desgarrador. Yo voy allí todos los días mandando vídeos gracias a que un medio como Contexto me lo permite, ¿no? Y bueno, quería agradecer la labor de todos los que trabajan en esta asociación, que es increíble, gente que viene de León, del Bierzo, y gente que viene de otros países. Mañana llegan un sindicato de electricistas noruegos que son los que hacen la mayor donación a esta asociación. ¿Cómo es posible que en España estemos así? Entonces nada más. Juli, ¿y ha ido algún político? Y en paralelo el otro día el partido de gobierno, y es un detalle, pero es uno de estos detalles que son elocuentes, votó contra que pudiéramos convertir el Valle de los Caídos en un monumento a la memoria y en un monumento a un genocida. Yo creo que, bueno, dice mucho de las tareas pendientes para democratizar nuestro país, y yo me di cuenta particularmente de esto cuando me emocioné en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Buenos Aires, y me di cuenta que la única diferencia era que había habido un gobierno a la altura que había decidido hacer patrimonio nacional de la memoria de la gente que luchó por la libertad y por la dignidad de los de abajo. Y ver la diferencia entre eso y nuestra Dirección General de Seguridad, que ahora está convertida en sede de la Comunidad de Madrid, y que hay una miserable placa que recuerde lo que se hacía ahí, es una cosa que ya sabía con la cabeza, pero hay cosas que las sabes con la cabeza y que luego de repente las sabes con la piel. Pues tuve que irme a Buenos Aires para saberlo también con la piel. Pero bueno, volviendo a Melgurí, no se ha acercado nadie, tampoco ni de Podemos, ni del PSOE. Solo de ahora Guadalajara. Bueno. Bueno, a mí me encantaría presentar... Claro. O sea, si nos vamos a empezar a meter con Fernando ya no acabamos esta noche, te lo digo claro. A mí me encantaría presentar a Feliu. Hoy tenemos a uno de los grandes artistas que tiene este país, pero como lo ha elegido Íñigo, lo presentáis. Bueno, muchas gracias. Me pongo cosas un poco raro. Yo a Feliu le mandé un tuit, creo que me acababa de hacer la cuenta prácticamente. Vivía en Bolonia y estaba haciendo la tesis y pasaba muchísimas horas escribiendo. Y te escuchaba compulsivamente. Te escuchaba muchísimo, y desde entonces creo que nadie ha sonado más en toda la música que pongo, y me parece que hay una parte de compromiso y una gran parte de belleza que me hacía muchísima ilusión que hoy nos acompañaras, y tengo que decir que le avisamos más o menos tarde de lo que finalmente pudo venir, y a mí es una cosa que me hace muchísima ilusión. Así es que moltíssimes gràcies, company, per estar així, gràcies per acompanyar-nos, gràcies per haver acceptat la invitació i un gust. Pues ahora, llega la música. No se muevan. No presentaron al cuarteto, nadie aplaudió, me pareció
de Bellas Artes. Preservemos la meua soledat com un gran vela acaricia i tenta. Ningú no sap el que a ella li diré, ningú no sap el que a ella li diré. Un sentiment feroçment solidari amb qui pateix, amb qui espera en silenci. Un vast amor per la mort i la vida, un vast amor per la mort i la vida. Cosa total, universal, principi. Defensemos la meua soledat, el meu racó petit de cada dia, el meu jardí, el meu convenciment, el meu jardí, el meu convenciment. Si el deixa un jorn, em moriré aleshores, i em deixaré arribat el moment per la més gran soledat i reducta, per la més gran soledat i reducta. Cosa total, universal, principi. Cosa total, universal, principi. Cosa total, universal, principi, principi. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Serán 3 canciones más y ya está. Bueno, yo sé de Íñigo que había escuchado mis canciones. Nosotros también nos gusta explicar que de algún modo el
hecho de continuar cantando en catalán después de tener 300 años un Estado en contra de nuestra lengua, es nuestro instrumento también para que otra gente pueda aprender y compartir esta visión de la realidad que no debe desaparecer. A Íñigo también no le perdono algunas cosas. Sobre todo las metáforas, esto como lo del núcleo de radiador. Se me rompió una cuerda. Siempre pensaba también que eso imposibilitaba definir también lo del radionucleizador. O otros conceptos como el extrarradionucleizador, ¿no? Que esta mañana en Google he visto que puede estar entre Pinto y Vanderbilt. Ahora me gustaría hacer una canción que está dedicada a un joven, será joven siempre, que tenía mi edad, de Burjassot, que el 11 de abril de 1993 fue asesinado por un grupo neonazi, el Guillem Agulló. Y aquí en Madrid, y cada vez como un golpe dentro del estómago, recordando al Carlos Palomino. Esto es una canción que habla de la inquietud, de la espera, de las familias que esperan, no solo a ellos, sino a mucha gente alrededor del mundo que está sufriendo torturas o prisión para que nosotros podamos estar aquí hablando y cantando. Esta es una canción para la familia de Guillem, para Carmen, Guillem, Betlem y Carmina. No sé qué sé. No sé qué ser, si assegut encara esperant-te amb l'anell dels nous. He imaginat la teua pell completa com un mapa estès sobre el meu mar. No hi ha del mar si no és amb mi. Acaronant-me, observar-me, tota plena llum. L'última gràcia que ens va donar la flama per encendre tots és el camí. Sempre present el tinc en els meus llavis, que tu escoltes com la teua veu. No hi ha del mar si no és amb mi. Acaronant-me, observar-me, tota veu. Imaginar sempre present que vull amb mi. Els papers, els instintos sí que internaren, no en volen saber res. La teua pell completa com un somni de llibertat. No hi ha del mar si no ets amb mi. Acaronant-me, observar-me, intocable.
Estado plurinacional, Lavapiés también. Ahora me gustaría cantar una canción que habla de Chile. Chile es muy importante para nosotros, por lo menos para mí, porque habla de una idea de unidad popular. Estas 40 medidas de Salvador Allende, que eran una era agua y vivienda para todos los chilenos. Estas cosas tan imposibles de conseguir. Y cómo los estados, y lo que no son los estados, porque en definitiva aquí nos encontramos, los que estamos aquí, entre muchos independentistas. Porque al final lo que quiere todo el mundo es que su estado sea independiente. Que tener un estado no significa tener un estado independiente. Eso es lo que pasó en Chile. Y esta es una canción que habla de eso, no es una canción mía, algunos la conocéis, la podéis cantar también si queréis. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, en una hermosa plaza liberal. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será un canto del suelo, a una vida segada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Bueno, ya una última canción, que estaréis cansados. Una canción que habla, no sé si vosotros habéis podido viajar al País Valencià en los últimos 24 años. Pero el cielo estaba gris. 24 años el cielo estaba gris. Y lo que pasa es que un día nos dimos cuenta de que no eran nubes, que eran gaviotas. Estaban cubriendo el cielo. Poco a poco ha ido escampando. Quedaba alguna gaviota vestida de rojo con un bolso de Louis Vuitton. Parece que ya no está. Así que esta es una canción que quiero dedicar a la gente de contexto. Al periodismo que no puede ser de otra manera si no es de investigación. Esta es una canción que habla cuando el Francisco Campos decidió que en las ruedas de prensa no había preguntas de los periodistas, ¿no? Que es la forma más barata de hacer una rueda de prensa, porque no necesitas televisión de plasma, simplemente no hay preguntas.
como que yo tengo una estima especial por el oficio de periodista y pienso que es el instrumento que tenemos nosotros para controlar al poder, a todo el poder, hasta el poco poder o el mucho poder que pueda tener Íñigo Errejón. Lo que pasa es que también el poder muchas veces piensa que el periodismo es el instrumento que tiene para controlarnos a nosotros y decir que tenemos que comprar y que tenemos que aceptar. Entonces yo hice esta canción para explicar que siempre que tuviera un micrófono aquí habría un turno de preguntas, que es esta canción. Parece que en el País Valenciano han cambiado algunas cosas. Dicen que ha habido un cambio, esta palabra tan bonita, ¿no? Pero bueno, si los cambios no vienen seguidos de una transformación, los cambios se pueden volver a producir a la inversa. Hay que ser valientes y cambiar las cosas de verdad. Así que muchas gracias a todos. Si os ha gustado el concierto, ya sabéis, os hacéis socios del Teatro del Barrio, vais a la asamblea y pedís un concierto de Felipe Iturbide. Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar. Que encara feu cara de sorpresa quan un cor inflamable desborda el seu batec. No coneixeu el foc que crema com un cor al cos. Les nostres preguntes són la ràbia que les vostres respostes no saben esquivar. Sabeu com un dia serà cendra, tot el que sobre cendra volguereu construir. No coneixeu el foc que crema com un caracol. Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfer. Encara ens nodriu les molles i, com deia l'Ovidi, volem el pa sencer. No coneixeu la fama acumulada que tenim. Les nostres preguntes són revoltes que les vostres respostes no saben ofegar. Sabeu que heu escrit sobre les frases capítols d'ignomínia que no direm mai. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. No coneixeu l'abast de la memòria que tenim. Les nostres preguntes són la força que les vostres respostes no saben ofegar. Veureu el